Como ya se los comenté, estamos en la semana número 4 y nos corresponde la segunda parte. Como ya se los comenté, estamos en la semana número 4. El objetivo es que el estudiante conozca cuáles son las unidades territoriales administrativas de una cuenca y la relación que tienen estas con la delimitación de una cuenca y también de una microcuenca. Y así lograr responder a una pregunta muy importante que es desenvuelto o han surgido alrededor de este tema tan importante como lo es la pertenencia de una cuenca hidrográfica. Vamos a ir viendo en el camino, vamos a ir tratando de explicar cómo es que realmente que nos permite sobrevivir. Muy bien, vamos a recordar entonces un poco de lo que hemos hablado en las clases anteriores. Entendimos o comprendimos que se denomina una cuenca hidrográfica a todo el territorio otro cuerpo de agua. En pocas palabras, eso es la descripción más superficial que podría haber de una cuenca hidrográfica. Por lo tanto, entenderíamos que el recurso agua se va distribuyendo por todo un territorio, beneficiando así a muchas personas, a veces miles de personas, que necesitan de este recurso para poder sobrevivir. El agua, como ya lo hemos hablado anteriormente, no solamente se utiliza para consumo, sino también para riego en cultivos, para procesos industriales, para la sobrevivencia. Por supuesto, esto no implica que nos desliguemos de otros aspectos importantes, como puede ser el uso del suelo, la intensidad del uso del suelo, la capacidad del suelo, prácticas de conservación del suelo, y otro tipo de actividades sociales, como por ejemplo involucramiento de las personas en el nivel escolar, sobre todo a los niños, para poderles fomentar una cultura, muchas perspectivas o muchos componentes para poder llevarlo a cabo. En este territorio, donde está la red de drenaje o los ríos que hemos hablado en clases anteriores, también ocurren de manera interconectada todos los procesos naturales que están asociados al ciclo hidrológico. El principal suministro de una red de drenaje es precisamente el agua que cae en forma de lluvia y que aporta el agua necesaria para que los ríos puedan formarse. Prácticamente sin lluvias estaríamos condenados a la inexistencia de los ríos y por lo tanto pues no podríamos abastecer o abastecernos de agua en todo el territorio. ¿Qué tipos de ingresos suceden en el posible que nieve por las altas temperaturas, por las bajas temperaturas? También tenemos la infiltración, que como comentábamos, es la capacidad que tiene el suelo para permitir el drenaje de las aguas desde la superficie hasta el suelo.
subsuelo de la cuenca. Captura y evapotranspiración del agua por parte de la cobertura vegetal y finalmente el escurrimiento superficial que se observa circulando por los distintos cursos de agua o los ríos. Es quizá este fenómeno el que más nos atañe. En primer lugar, nos va a permitir observar cómo se van distribuyendo o dispersando los ríos. Número dos, porque gracias al escurrimiento es posible el movimiento del agua desde las partes altas hasta el punto de aforo. Y número tres, porque el escurrimiento es un factor que va a determinar también qué cantidad de agua se podría recuperar en una cuenca hidrográfica. Son del todo naturales. Por ejemplo, todos los procesos que son de origen humano que alteran este ciclo hidrológico natural. Ponemos como ejemplos muy claros y comprensibles la tala de árboles, por ejemplo, el desvío ilegal del agua o de los ríos en los cultivos y que no se manejan, sino que únicamente se tiran en los cuerpos de agua, en los ríos, y esto contamina pues el agua completa. Tenemos, por ejemplo, los árboles, las construcciones urbanas también son focos de contaminación y sobre todo de desequilibrio de una cuenca hidrográfica. Por eso es que ahora, hoy por hoy, surge un concepto muy interesante que se ha convertido en toda una ciencia, que es el ordenamiento territorial, quizá debajo de su capacidad para que entonces sea un proceso sostenible, y como ya lo vimos en las primeras clases, la sostenibilidad consiste en satisfacer las necesidades de hoy, pero sin comprometer las necesidades del mañana. Otros ejemplos: las explotaciones mineras, las actividades pecuarias intensivas, el establecimiento de cuenca. Podemos identificar en una cuenca hidrográfica tres zonas que se distinguen entre sí por la naturaleza de los procesos que ahí ocurren. Tenemos en primera instancia la cuenca alta de acumulación y posterior derretimiento de la nieve. ¿Sí? En Guatemala, en la República de Guatemala, probablemente uno o dos volcanes tengan esa característica. Superficie promedio de nuestro país, pues realmente no vamos a encontrar nieve, excepto que sean fenómenos climáticos muy puntuales, como ha sido, por ejemplo, en Quetzaltenango, donde se han visto pues algunas partes altas con escarcha principalmente, no tanto nieve, pero entendemos que en la parte alta de una cuenca, por la gran altitud en la que se encuentran las cimas de estas elevaciones, de superficie, es decir, vamos a encontrar casi que todo cubierto de nieve, y por lo tanto al derretirse
van a comenzar a drenar por gravedad y por el relieve hacia las partes más bajas de la cuenca. Y por esa razón se le conoce como cuenca aportante. Esa es probablemente una pregunta de examen. ¿Cómo se le llama a la parte alta de una cuenca? La respuesta sería, se le llama cuenca aportante. ¿Por qué razón? Porque aporta la gran mayoría de agua para la red de drenaje. Aquí podemos ver definido, no existe una línea divisoria en la cual podamos identificar cuándo termina una y cuándo empieza otra. Más bien, será un criterio técnico del investigador o del grupo de estudio que esté estudiando esta cuenca, quien va a determinar qué tan larga podría ser la cuenca y entonces poder hacer alguna clasificación de baja, media y alta según su criterio técnico, ¿sí? Que muchas veces ese criterio va a depender del uso del suelo que se le esté dando, donde encontremos, por ejemplo, la mayor cantidad de cultivos, donde encontremos zonas urbanas, donde encontremos grandes praderas u otro. Eso va a depender de zona en zona. No tenemos una guía metodológica rigurosa que se siga al pie de la letra para poder delimitar estas cuencas medias, bajas y altas. En la cuenca intermedia, o también llamada cuenca media, en la que mayoritariamente ocurren los procesos de extracción de agua desde ríos o depósitos de agua subterránea, acuíferos, por los diversos usuarios. Y tiene sentido, ¿no? Por el hecho de que muy pocas personas tienen la capacidad o la tolerancia de vivir en condiciones tan extremas como las, pero la cantidad de personas que radican allí en comparación a las partes media y baja, pues definitivamente es menor. Por esa razón se dice que en la cuenca media es donde ocurren la mayor parte o procesos de extracción de agua para industrias, para consumo, para cultivos, para bosques, etc. Es en esta zona donde se encuentran las ciudades también y las actividades productivas como la de retornos de agua, desde los usuarios aguas arriba, así como afloramientos de agua desde el sistema de agua subterránea. Como ya lo mencionábamos, cuando el agua se infiltra por el subsuelo en la parte alta, no es que realmente el agua haya desaparecido o haya dejado de existir. Simplemente no lo vemos, pero debajo del suelo se está formando también una red de drenaje subterránea, pasa a kilómetros de distancia. Por eso es que nosotros hemos observado quizá en nacimientos de agua, afloramientos de agua, manantiales, que en algún momento pues son aguas subterráneas que han logrado salir a la superficie. Estas se dan prioritariamente o casi siempre en la cuenca baja. En esta zona también se genera el aporte de otros elementos a los ecosistemas costeros que se desarrollan en torno a la desembocadura, ¿sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el estudio de una cuenca hidrográfica no pueden ser planificadas, no pueden ser gestionadas de la misma manera. Por ejemplo, no le podría dar el mismo plan al área que es más productiva
económicamente hablando, que a la cima de la cuenca o a la cuenca alta, por el hecho de que todos los esfuerzos que se hagan por parte de las personas que se involucran en este proyecto, pues, número uno, puedan satisfacer sus necesidades de sobrevivencia, que todo va en torno al recurso agua, y número dos, van a existir otras necesidades, quizá de producción, quizá de crecimiento económico. Es que debemos dividir la cuenca en baja, media y cuenca alta. La cuenca como un sistema. Si usted se pone a pensar qué es un sistema, pues podríamos decir que un sistema es un conjunto de entradas que van a tener como resultado una serie de procesos o actividades, y esos procesos van a generar, una salida o varias salidas. Por lo tanto, una cuenca también funciona como un sistema. La disponibilidad o las humanas que se estén desarrollando y de otros procesos que están ocurriendo a decenas de kilómetros de distancia. Si vuelvo un poco a esta figura, podríamos decir entonces que cualquier cosa que las personas realicen en cualquier parte de la cuenca va a afectar a toda la población que se beneficia de ella. Por esa razón, a veces han habido problemas, han habido conflictos, porque muchas personas se han apropiado del recurso agua en algunas partes de la cuenca, y por lo tanto la cantidad o el volumen de agua ya no llega como antes hacia las diferentes poblaciones que también la necesitan. Ustedes ya han visto en nuestro país algunos municipios que han llegado al extremo precisamente por este tipo de problemas, que a veces se creen propietarios legítimos del recurso agua. Entonces, en una cuenca tenemos que tener en cuenta que conviven actividades como el turismo, la generación hidroeléctrica, la minería, las ciudades donde vivimos, la agricultura que necesitamos, los servicios que provee la cuenca. Si es agua, si es madera, si es suelo, si es aire o buena calidad de la atmósfera, etc. El sistema hídrico quizá es el principal recurso en el que se basan su desarrollo prácticamente las comunidades, ¿sí? Por ejemplo, agua para el consumo de las familias, el más preciado que tenemos las personas para poder sobrevivir, ¿sí? Por esa razón, las cuencas hidrográficas realmente permiten una verdadera integración entre la sociedad y el territorio a través del recurso agua. Si bien es cierto que tenemos distintas necesidades, también tenemos necesidades comunes, y el recurso agua es una de ellas. Por esa razón, en algunos departamentos, en algunos municipios, ya existe el recurso agua, porque definitivamente es algo que nos va a servir a todos. Entonces podemos prácticamente comenzar a entender que si vemos a la cuenca como un sistema, somos nosotros mismos quienes vamos a garantizar la continuidad de la cuenca, o también somos nosotros mismos los que vamos a finalizar la existencia del recurso agua.
Esto que están ustedes entendiendo hoy, lamentablemente, no se comprende al 100% en el área rural, inclusive en el área urbana, donde todavía muchas personas, una intensiva educación a toda la sociedad guatemalteca para que entendamos que debemos utilizar el agua como un recurso vital, que si no lo cuidamos, definitivamente en algún momento va a desaparecer. Y ojo, porque las grandes ciudades de Guatemala, como por ejemplo Quetzaltenango, la ciudad de Guatemala, Cobán, Petén, Escuintla, etcétera, no quedan fuera de la gráfica por la sencilla razón de que los ríos se distribuyen a lo largo de todo el territorio de la República de Guatemala. Muy bien. Por eso, para facilitar su análisis o complejidad, tenemos que comprender que tenemos que dividir a la cuenca hidrográfica en unidades territoriales, ¿sí? Una unidad territorial se puede definir como una pequeña parte del territorio que adquiere unas formas determinadas. Y esas formas van a depender, por ejemplo, del uso que se le dé al suelo, si es agrícola, si es pecuario, si vamos a comparar, por ejemplo, darle el mismo manejo a la tierra, por ejemplo, en los lugares que están altos en la cuenca, o en los lugares que están bajos en la orilla de la costa, por poner algunos ejemplos. Y también va a depender del tamaño de la superficie que representa. Por eso, recordarán ustedes que hemos hablado de dividir a la cuenca en subcuenca y también en microcuencas, dependiendo de la superficie o del tamaño de la superficie que estemos estudiando. Y que desempeña, pues, una determinada función social, ya sea productiva, ambiental, cultural, de reserva, de recreo, etc. Entonces, si ustedes todavía no están en la superficie terrestre de una cuenca hidrográfica, representan cada uno de estos usos una unidad territorial con sus propias características, con su propia función social y que contribuyen al bienestar de toda la población que está bajo estudio. Así, por ejemplo, un bosque dentro de una... Si hablamos, por ejemplo, de lagos o lagunas, también representan una unidad territorial, y así cada uno de los usos que le demos al suelo puede representar una unidad territorial que debe ser estudiada con sus propias características. Uno de los aspectos básicos para el proceso de planificación y el manejo de la cuenca es la delimitación física del ámbito de análisis. Por esa razón, en esta parte 1 y parte 2 que hemos visto del curso el fin de semana y abajo estudio, pues simplemente estaríamos hablando de cosas inalcanzables, cosas que no se podrían medir y que por supuesto no serían viables. Entonces, algo crucial en el estudio de cuencas hidrográficas, como ya lo hemos mencionado antes, es poder identificar en primer lugar el punto de aforo, en segundo lugar, visualizar cómo se distribuye la red de drenaje y finalmente, en base a la red de drenaje, comenzar a delimitar las divisorias de aguas
alguna vez, bueno, no lo voy a poner en duda, estoy seguro que en algún momento usted ha estudiado el mapa de la República de Guatemala y ha podido observar cómo se distribuyen los límites o las fronteras de los departamentos, inclusive de todos los municipios que constituyen nuestro territorio. Esas divisiones, esas fronteras, se denominan límites político-administrativos, ¿sí? Me refiero a las formas que tienen cada departamento, a esas líneas a veces coinciden con el curso de un río, por ejemplo, pero muy pocas veces coinciden con las líneas divisorias de las aguas. Entonces, aquí hay algo muy puntual que yo quiero que quede muy claro para poder delimitar los límites fronterizos entre un departamento y otro, o entre los límites o los parteaguas de una cuenca, van a respetar esas unidades político-administrativas, ¿sí? Los parteaguas obedecen a otras consideraciones que son de índole, perdón, las divisiones político-administrativos corresponden a otras consideraciones, como por ejemplo, de índole económica, social, cultural o política. Aquí tenemos pues algunos ejemplos en pantalla. Podemos ver aquí en el mapa, en la parte superior, en el departamento de Petén, cómo el río Usumacinta prácticamente es el territorio mexicano, ¿sí? De tal cuenta que, por esa razón, es que si usted observa el mapa, esta línea divisoria es bastante curveada, porque sigue el curso del río Usumacinta. Y esta que usted observa acá, que es recta completamente, ahí no hay ni una carretera, no hay tampoco un río, es simplemente una línea imaginaria que en algún momento se acordó para poder delimitar las fronteras internacionales, ¿sí? Tenemos también más al sur, más suroccidente del país, esta división de México con Guatemala, que corresponde al río Suchiate, es prácticamente una línea fronteriza. El curso del río es prácticamente la frontera, de tal manera que si usted cruza el río, automáticamente estaría en México, pero es nada más para fines de que entendamos ríos. También tenemos este otro río que divide el territorio de Belice con Izabal, que es el río Sarstún. Usted puede observar cómo esta línea fronteriza va siguiendo el curso del río Sarstún hasta desembocar hacia el océano, ¿sí? Se ha tomado también un recurso natural o un fenómeno natural, como puede ser un río, para poder dividir territorios. Por esa razón es que cuando visita los diferentes territorios entre sí, en su vida cotidiana, probablemente nosotros no lo percibimos porque vivimos en áreas urbanas, pero estas personas que radican en estos lugares parecidos a estos, pues es muy común que puedan intercambiar en algún momento comercio, que no es fácil encontrar la coincidencia de los límites naturales con
los límites administrativos. Por esta razón, el principio fundamental será de respetar y considerar los propósitos de ambas metodologías. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? Acá les estoy hablando yo de los límites político-administrativos, es decir, los criterios que se utilizan para poder dividir las mismas divisiones que van a seguir los límites de una cuenca hidrográfica o las líneas divisorias que vamos a ir trazando en un mapa. Posiblemente en algún momento puedan coincidir, pero sería un caso bastante extraño, bastante excepcional, toda vez los criterios son otros, según lo hemos visto en las clases anteriores. Entonces, lo recomendable es proceder a delimitar la cuenca e identificar qué unidades, ¿sí? Ya en el proceso, después de haber identificado esto, después del diagnóstico y de la planificación, pues se recomienda concertar sobre las acciones que se van a tomar. Para poder explicarlo mejor, me voy a auxiliar de esta figura. Este es el mapa del departamento de Jalapa con sus diferentes municipios. Y me voy a concentrar en esta sección que está encerrada en el círculo verde, que si ustedes se dan cuenta, puedo concluir entonces que el área bajo estudio incluye 3 unidades político-administrativas, que son estos 3 municipios que acabo de mencionar. Ese mismo círculo verde, si yo lo ubico en un mapa topográfico o en una hoja cartográfica, sería algo como esto. Observemos acá que hay un cuerpo de agua aquí. Esto se denomina la Laguna del Hoyo, que está muy próxima a la laguneta de San Pedro. Quizá las personas que viven en este territorio puedan tener una mejor noción, pero para fines de esta clase, pues estoy tratando de explicar que este mapa, cada vez que lo hago más específico, yo puedo auxiliarme de diferentes recursos geográficos para poder estudiar de mejor manera el territorio. Que hay un cuerpo de agua, puedo observar también que hay carreteras, puedo observar también que hay algún desarrollo urbano bastante importante, puedo observar, tal vez ustedes no lo aprecian por el color de la pantalla, pero aquí hay ríos que se están distribuyendo a lo largo del territorio. También hay alambrados, líneas eléctricas, a eso me refiero. Y también puedo observar algunas áreas verdes como estas que están aquí, que representan, pues, bosques, ¿sí? Y las partes que se miran más blancas, vegetal bastante dispersa, ¿sí? Puedo ver también los nombres de algunos elementos geográficos, como por ejemplo, Cerro El Sombrerito, Cerro Calderón, y así podría yo ir leyendo algunos elementos de referencia que me van a permitir posicionarme mejor en este territorio, aunque no lo conozca, ¿sí? Y por último, puedo ver el relieve de este lugar. Así, por ejemplo, puedo ver que esta laguna que estamos estudiando, hay muchas elevaciones, o es una superficie bastante quebrada o ondulada a la izquierda del mismo, pero no así
a la derecha, que vemos un territorio pues mucho más plano que la izquierda. Y así entonces, este recurso me va a ir dando a mí elementos para ir estudiando lo que me va a interesar en la delimitación de la cuenca hidrográfica. Si yo le hago un zoom a esa imagen, pues aquí pueden ustedes verlo más de cerca. Tenemos la Laguneta San Pedro, la Laguneta del Hoyo, una urbanización bastante desarrollada según la hoja cartográfica. Y aquí están las curvas de nivel que yo les he comentado, donde ya podemos observar algunas elevaciones. Por ejemplo, la Laguneta está a 959 metros sobre el nivel del mar, y tenemos estos montes por aquí que más o menos están a 1715 metros de altura. Entonces podemos ver que hacia acá, el cerro El Sombrerito, que ya habíamos mencionado. Entonces, ¿por qué estoy presentando esto? Porque me gustaría pedirles que de ahora en adelante ustedes comiencen a adquirir materiales como estos, hojas cartográficas o mapas topográficos, que comiencen ustedes a coleccionarlos, porque en algún momento de sus vidas profesionales estoy seguro que van a requerir estos materiales para hacer estudios de cuencas hidrográficas. Y contar con este material implica que usted ya únicamente tendrá que hacer posteriormente. También podría abocarse a la utilización de sistemas de información geográfico, como lo vamos a ver la próxima semana, para poder hacer las delimitaciones correspondientes. El mapa topográfico, también llamado hoja cartográfica, nos permitirá hacer un diagnóstico preliminar de las unidades territoriales administrativas que existan en la cuenca hidrográfica, por medio de los elementos del mapa, principalmente los límites fronterizos intermunicipales e interdepartamentales. También pueden auxiliarse de herramientas SIG para conocer mejor el territorio. Permítame un minuto, por favor. Entonces, en la siguiente lámina, ustedes están observando ya una representación tal vez un poquito más generalizada, únicamente de las curvas de nivel del área que estoy estudiando. Por supuesto, esto se ha hecho por medio de sistemas de información geográfico. Es una imagen bastante sencilla. Y este cuadro negro, o este cuadrado negro, representa el área que vamos a estudiar. Tenemos aquí el cuerpo de agua, y tenemos acá todo el relieve o las curvas de nivel que nos van a indicar cómo se muestra la topografía del lugar. En esta cuenca hidrográfica se identifican 3 unidades territoriales administrativas: Jalapa, Monjas y Butiapa. Recortar la delimitación de mi cuenca en base al área de estudio. Debo excluir alguno de estos municipios de mi estudio, o todos los municipios tienen las mismas políticas, intereses y necesidades del estudio que estoy haciendo. Todos los municipios van a colaborar con el plan de manejo de esta cuenca que se está estudiando, etc. Cuando nos enfrentamos a una situación como esta, donde estamos tratando de estudiar una cuenca hidrográfica en la que aparecen o allí habitan, por lo tanto, lo que se hace
siempre, o lo que se trata de hacer, es buscar el apoyo de los líderes comunitarios, de las COCODES, de las comunes, de las municipalidades, inclusive, para que se puedan involucrar en los proyectos de planificación y así tener el apoyo de la gran mayoría de personas. Por supuesto, como ya se mencionó anteriormente, si no existe una delimitación de la cuenca, nunca podré llegar a determinar cuánta gente debería estar involucrado, y ISA, que es el límite político administrativo entre Jutiapa y Jalapa. La otra pregunta sería, ¿qué hago? ¿Elimino el departamento de Jutiapa y me quedo nada más con Jalapa? ¿O al revés? Volvemos a la misma respuesta. Si realmente es un proyecto que va a beneficiar a todas las personas independientemente de los departamentos, pues tendríamos que considerar en nuestro plan el involucramiento de las autoridades de todos los territorios. Nada más lo he puesto acá para que ustedes observen cómo quedaría entonces que la cuenca pueda variar. Esto dependerá de lo convenido en el equipo de trabajo, las autoridades que estén involucradas y la mejor conveniencia para el proyecto o estudio. Bueno, en síntesis, tratando de aterrizar un poco sobre lo que hemos venido hablando, ¿qué entendemos entonces como unidades territoriales? Desde el punto de vista hidrológico administrativo, es decir, considerando la distribución y forma de uso de las aguas en el territorio, las unidades territoriales administrativas de la cuenca pueden dividirse en subcuenca, modos de clasificación de las redes de drenaje, implica un estudio un poco más analítico sobre la dinámica de las aguas, mientras que las microcuencas son las unidades básicas de planeación, ya que por su tamaño permiten medir los indicadores de sustentabilidad. Entonces, se colocan acá estas tres ruedas, tres círculos de diferente tamaño, únicamente para interpretar que la totalidad del estudio sería la cuenca, pero podríamos dividirla a su vez en áreas más pequeñas como una subcuenca o una microcuenca para tener resultados mucho más específicos y sobre todo para lograr colocar indicadores de sustentabilidad que, como lo dijimos la semana pasada, deberían ser medibles, alcanzables y realistas, ¿sí? Una cuenca puede incluir varios departamentos, municipios o localidades según su extensión. Es todo el territorio que será estudiado, donde se pone énfasis sobre todo a los parteaguas o divisorias que representa un territorio. Tenemos, por supuesto, un cauce principal a donde van a confluir todas las pequeñas redes de drenaje o todos los pequeños ríos que se distribuyen en el territorio, van a ir a confluir a un cauce principal que atraviesa prácticamente todo el territorio, desde la parte alta hasta desembocar en algún cuerpo de agua en la parte baja. A todo el conjunto de ríos le vamos a denominar cuenca hidrográfica. Y podemos observar también que alrededor de la red de drenajes de la cuenca hidrográfica tenemos las delimitaciones de las divisorias de aguas o parteaguas. En este ejemplo, a lo largo de toda la red de drenaje, podemos observar pequeñas áreas que
se van a constituir como unidades territoriales de estudio, catalogadas como microcuencas. Si nos referimos a la parte alta de la cuenca, esta sería una microcuenca alta, también esta, pero estas, a su vez, conforman cauces de ríos no tan larga como la principal, pero sí tenemos aquí, por ejemplo, donde está el cursor, un río que es mucho más extenso que la microcuenca, y por eso se ha clasificado como subcuenca alta, porque está situada en la parte alta de la cuenca. Aquí tenemos una subcuenca que está en la parte media de la cuenca, la lámina. Es que el criterio suyo o el del equipo de trabajo va a ser crucial para poder dividir la cuenca hidrográfica en áreas de estudio mucho más pequeñas, donde se puedan generar por resultados más prontos y análisis más ágiles. Esto va a quedar a criterio de ustedes según el área que estén estudiando y según la extensión de los ríos que estén estudiando. Muy bien. Continuemos con la siguiente pregunta. ¿A quién le pertenece la cuenca hidrográfica? Las personas que habitan un espacio en la Tierra adquieren responsabilidades y derechos según las diferentes formas y sistemas de tenencia de la Tierra. Y esto los hace prácticamente responsables sobre ese espacio de tierra y sobre la cuenca a la que pertenece. Con este párrafo ya podemos comenzar a darnos una idea de que realmente nosotros, como propietarios de la tierra o como personas que vivimos en cierto lugar dentro de la cuenca, tenemos derechos así como obligaciones. Tenemos el derecho, por ejemplo, a utilizar el agua, pero también tenemos la obligación de conservarla y de legal. La verdad es que la cuenca hidrográfica, entendiéndola como un concepto muy general, no le pertenece a nadie de manera individual, pero sí a todos de manera colectiva. Esa es la esencia de esta perspectiva que estamos estudiando. Es muy difícil encontrar un punto de equilibrio entre lo que piensan las personas al momento de hablar del recurso agua. Y es que es tan sencillo como mencionar que en toda la República seguimos observando conflictos sociales que suceden alrededor del país por el simple hecho de que no tienen acceso digno al recurso agua para poder sobrevivir. Entonces, ¿cómo podemos esperar que las personas comprendan el concepto de no pertenencia del agua si ni siquiera tenemos una legislación fuerte que nos ampare? De hecho, si no estoy mal, únicamente Guatemala y El Salvador son los países a nivel latinoamericano que no tienen unas hidrográficas y la tenencia del recurso agua. Por ejemplo, un agricultor que tiene un terreno agrícola en cualquier parte de la cuenca puede tomar decisiones en cuanto a qué cultivo realizar, cuándo puede utilizar la tierra y también puede considerar el momento oportuno para realizar alguna práctica de conservación de suelo. Pero el hecho de que él pueda decidir todo esto no implica que la persona se pueda apropiar de la cuenca hidrográfica o que sea mayoritariamente propietario de la cuenca. Tampoco existe ninguna institución pública o privada
que sea propietaria de una cuenca hidrográfica. Entonces, con esta lámina, es aquellos que formamos parte de este beneficio, ¿sí? Pero legalmente no tenemos ningún título que nos acredite como propietarios legales de la cuenca hidrográfica. Sí podemos tener, por supuesto, título de propiedad de un terreno y posiblemente en ese terreno fluya algún río que forma parte de la red de drenaje, pero constitucionalmente, como lo vamos a ver a continuación, el recurso agua no es de dominio privado, sino es de dominio público. Tenemos aquí algunos artículos de la Constitución Política de la República de Guatemala, el artículo 97, que habla precisamente sobre el medio ambiente y el equilibrio económico, ecológico, dice que el Estado y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y mantenga el equilibrio ecológico. Se dictarán todas las normas necesarias para garantizar que la utilización y el aprovechamiento de la fauna, la flora, de la tierra y del agua se realicen racionalmente, evitando su depredación. Vean ahí entonces que en el artículo 97 se habla o se incluye el recurso agua, indicándonos que se van a dictar las normas necesarias para que la utilización del agua, grandes cantidades de agua, algunas empresas o fábricas que desechan sus aguas servidas en los ríos de manera directa, sin ningún tipo de tratamiento especial, y la reincorporan al agua, contaminando así grandes volúmenes o extensiones de agua, etc. En el artículo 127 habla sobre el régimen de aguas, indica que todas las aguas son bienes de dominio público, inalienables e imprescriptibles. Inalienable significa intransferible. Imprescriptible significa una ley específica regulará esta materia. Valdría la pena saber cuál es. Artículo 128. Aprovechamiento de aguas, lagos y ríos. El aprovechamiento de las aguas de los lagos y de los ríos para fines agrícolas, agropecuarios, turísticos o de cualquier otra naturaleza que contribuya al desarrollo de la economía nacional está al servicio de la comunidad y no de persona particular alguna. Pero los usuarios están obligados a reforestar las riberas y los cauces correspondientes, así como facilitar las vías de acceso. Vemos entonces en estos 3 artículos, probablemente haya otros más en la misma Constitución que hablan del agua, pero estos son los que a mí más me han interesado, porque definitivamente, a pesar de que existe estas directrices en la mera mal distribuida, muchas personas todavía no tienen acceso al agua y pues no se están haciendo esfuerzos o no se están viendo realmente resultados tangibles y significativos que demuestren que las cuencas hidrográficas se están cuidando de la mejor manera posible. Muy bien. Vamos a hablar ya cambiando un poco el tema y entrando tal vez al aspecto más técnico. Vamos a comenzar a hablar sobre la delimitación de una cuenca y para ello vamos a empezar familiarizándonos con algunos accidentes topográficos, cartográfica, pues hemos visto nada más una gran serie de dibujos
en formato 2D o en un formato plano, y vale la pena que en algún momento tengamos la capacidad de poder ir interpretando los accidentes topográficos que allí están, pero que a simple vista no los hemos aprendido a reconocer. Esa es la intención, a partir de este momento, de poder identificar algunos fenómenos. Empecemos con lo que se conocen como las vaguadas topográficas. Se conoce como vaguada a la línea que los puntos que se encuentran a menor altura, por allí fluirán las corrientes naturales de agua. Identificar estas vaguadas nos va a ayudar a delimitar la red de drenajes. Podemos ver aquí en la fotografía una vaguada. Si usted se da cuenta, es prácticamente la unión de dos montañas, la unión de dos elevaciones, que cuando el agua discurre por las laderas de estas dos montañas, van a confluir a un punto en común, que es esta línea que se observa acá, y esa línea topográfica, puntualmente es la vaguada que estamos hablando en este momento. Como el agua va a discurrir de la... Y entonces, cuando nosotros tengamos ya definida nuestra red de drenaje en nuestra cuenca hidrográfica, automáticamente deberemos comprender que todos esos ríos están fluyendo por las vaguadas, ¿sí? Si pasamos esta figura, el nivel va en aumento desde el centro hacia afuera. A ver, lo explico de mejor manera. Tenemos aquí la curva de nivel con la cota 10, después le sigue la cota 20, después otra línea con la cota 30, y por último, una última línea o curva de nivel con la cota 40. Significa que, si yo lo analizo desde el centro, las cotas están aumentando. Por esa razón, puedo concluir con este sencillo análisis que esto se trata de una vaguada, porque cuando el agua cae en esta región, en este territorio, cuando cae en la curva 40, va a discurrir por gravedad y por el relieve hacia la cota más baja. Es decir, de aquí, de la 40 a la 10. Y igualmente de este lado. Y cuando toda el agua discurra por estas laderas, van a formar... Es que ¿cuándo vamos a poderlo identificar una vaguada? Vamos a tener que interpretar las curvas de nivel, si van aumentando o van disminuyendo desde el centro hacia afuera. Tenemos lo contrario, que es una ladera. Es un declive de una montaña, de un monte o de una altura en general. Puede decirse en este sentido que la ladera es uno de los lados de la montaña en cuestión. Identificar las laderas nos ayudará a delimitar los parteaguas o divisorias de aguas. ¿Por qué razón? Porque aquí tenemos la representación en curvas de nivel. Si usted se da cuenta, es muy parecida a la figura anterior. La gran diferencia son las cotas. Ahora observamos desde adentro hacia afuera la siguiente, la cota 20, y por último, la cota 10. Significa que esto es una ladera o una elevación. Si el agua discurre en este lado,
o en esta sección, automáticamente por gravedad y por relieve va a discurrir hacia la parte más baja, es decir, hacia afuera del centro. Voy a regresar un poco al anterior. Perdón. Vean anterior, la vaguada va aumentando desde el centro que estemos delimitando una cuenca hidrográfica. Por supuesto, aquí en este ejemplo, yo estoy poniendo estas decenas, pero como ya lo vimos en la lámina anterior, vimos cotas de 1900, 1800, 1600, etc. Entonces las curvas de nivel vamos a tener que leerlas, vamos a tener que interpretar y sobre todo vamos a tener que identificar hacia dónde va la topografía del lugar, si va en aumento o si va en descenso. Muy bien, entonces teniendo ya el criterio de qué es una vaguada y qué es una ladera, yo puedo complementar mi criterio con el criterio de cóncavo y convexo de las curvas de nivel. El tema sería hacia afuera. ¿Cómo así que hacia adentro o hacia afuera? ¿Hacia adentro de qué? ¿Hacia afuera de qué? Todo este análisis se hace con respecto a la superficie de la Tierra. Por ejemplo, veamos este perfil topográfico que tenemos en pantalla. Si usted se da cuenta, en primera instancia son dos montañas, una más pequeña que la otra, pero al final representan dos montañas. Y lógicamente, aquí abajo debería estar la superficie de la Tierra. Entonces, vemos que las dos montañas abren hacia abajo con respecto a la superficie de la Tierra. Tenemos el título, zonas convexas. Vemos que abren hacia adentro, perdonen ustedes, y esta abre hacia afuera. Repito, tenemos un plano Y, X, donde X representa la superficie de la Tierra. Tenemos dos montañas que abren hacia dentro y tenemos una vaguada, que es la unión de las dos montañas, que representa una curva que abre hacia afuera con respecto a la superficie de la Tierra. Por esa razón se dice que las elevaciones o las laderas son curvas convexas y las vaguadas son curvas cóncavas. Por favor, le voy a suplicar que estudie esta lámina para entender la lógica que les estoy diciendo. ¿Y por qué es importante? Porque nos va a dar la explicación sencilla de hacia dónde va a discurrir el agua desde las cimas de las montañas. Estudiando las curvas de nivel, vamos a tener que identificar cuáles son vaguadas y cuáles son elevaciones o laderas para entonces poder delimitar tanto los parteaguas como la red de drenajes. Estas puntas de montaña, estas cimas, son prácticamente estas ruedas que vemos acá como las elevaciones más altas topográficas. La vaguada, en este caso, estaría por aquí, donde está la cota más baja. Muy bien. Tenemos las elevaciones, son formas geológicas de la superficie terrestre que se caracterizan por su gran altura respecto al nivel del mar o respecto de una elevación topográfica, que si lo traemos a curvas de nivel, podríamos observar en la hoja cartográfica una figura parecida a esta. Cuando vemos que son
anillos concéntricos y podemos verlos completos en el mapa, automáticamente deberemos pensar que se trata de una elevación si y solo si el centro tiene la cota más alta y el anillo más lejano tiene la cota más baja. Si fuese el caso contrario, no sería una elevación, sino que sería una depresión. Entonces, esta representación 3D la podemos representar en un dibujo como este, donde vamos a dividir por cada elevación o cada cota, la vamos a dividir de esta manera para poder identificarlas como A, B, C, D y E. Abajo tendríamos una imagen parecida a esta, donde también tendríamos las mismas curvas de nivel. Noten por favor que ninguna curva de nivel se cruza con la otra, todas son completamente completas, es decir, se cierran entre sí, no necesitan traslaparse, porque es una de las características que vimos de las curvas de nivel la semana pasada. Entonces, por favor, vuelvo y repito, si podemos ver anillos concéntricos como estos en su totalidad, estaremos interpretando que se trata de un cerro o de una montaña, siempre y cuando la cota del centro sea superior y la cota más lejana sea inferior. Aquí tenemos una depresión. La depresión es una zona del relieve terrestre situada a una altura inferior con los valles. En la figura que usted está observando es una figura del cimarrón, posiblemente alguno de ustedes lo conozca, en Huehuetenango. La superficie normal es la que se observa por acá, en donde está el cursor. Por lo tanto, esta depresión es prácticamente un agujero que se ha formado sobre la superficie terrestre y tendría más o menos una representación de este tipo. Podemos observar acá que la hemos dividido en 5 curvas de nivel. Si la vemos por arriba, tendríamos la misma figura anterior, excepto que la cota del centro sería inferior y la cota del extremo sería la cota mayor, porque estamos hablando de una elevación mayor. Las cotas de las curvas de nivel, porque eso nos va a decir si se trata de un parteaguas o otro tipo de fenómeno que no necesariamente nos va a servir para delimitar la divisoria de aguas. También tenemos los collados. Es un paso o depresión suave por donde se puede atravesar con facilidad de un lado a otro una montaña o sierra. Observen por favor en las curvas de nivel tenemos 2 elevaciones. ¿Por qué razón? Porque la cota del centro es superior y la cota más lejana es inferior en ambos casos. Por lo tanto, son 2 elevaciones. Más o menos parecido a lo que tenemos en esta figura. Pero la diferencia entre un collado y un río, como es esto que observamos acá. Ustedes pueden observar que existe cobertura vegetal, no pasa ningún río, por el hecho de que existe un gran espacio entre las 2 montañas. Sin embargo, en algunas ocasiones sí podría crear escorrentía que va discurriendo desde las partes altas de estas 2 montañas en algunos puntos de este collado.
Las llanuras son terrenos extensos que no presentan fuertes desniveles en todo el territorio. Ahora bien, ¿qué deberíamos entonces lograr interpretar en un mapa topográfico o también denominado hoja cartográfica? Si ustedes observan esta imagen, pues algunos dirán, yo no miro nada más que líneas torcidas, y definitivamente así es como se empieza. Es decir, la interpretación es algo que se logra con la práctica, pero definitivamente lo primero que debo observar, como ya lo mencioné hace unos instantes, por ejemplo, puedo ver aquí una curva de 730, 660, 610, 520, 500, 480, 400, 380, 350, 330. Con este pequeño análisis puedo concluir de que la pendiente o la topografía de este lugar o de esta figura va hacia la derecha. Es decir, la podría más o menos interpretar que las aguas o la red de drenaje va a fluir hacia la derecha en esta figura. Y estoy observando algunas curvas de nivel que tienen algunas curvas cóncavas y otras son convexas con respecto a la superficie de la Tierra. Si tengo una parte alta y tengo una parte baja de la cuenca, pues definitivamente lo primero que tendría que hacer es identificar algún punto de aforo o algún punto de partida para comenzar a delimitar. Quizá mi criterio me diría, tengo que irme a la parte más baja, tal vez por acá, que está aquí abajo, las curvas de nivel están mucho más espaciadas, por lo tanto me atrevería a pensar que por acá, donde las curvas están más juntas, está pasando algún río importante. Entonces, por criterio, voy a establecer aquí mi punto de aforo. Y si este es mi punto de referencia, podría entonces yo comenzar a interpretar las curvas de nivel para ir dibujando una línea azul o varias líneas azules a lo largo de las curvas para comenzar a trazar la red de drenaje. Pero eso no lo vamos a hacer hoy, lo vamos a hacer la próxima. Esto, tener por ejemplo la idea de dónde hay montañas, dónde hay valles, dónde están las cordilleras o los parteaguas, en dónde están las depresiones, dónde están las vaguadas topográficas, donde van a fluir los ríos territoriales administrativas de una cuenca hidrográfica. ¿Qué relación tienen las unidades territoriales con la delimitación de una cuenca? ¿De qué factores depende la disponibilidad de agua en una cuenca? ¿A quién le pertenece una cuenca hidrográfica? Y finalmente, ¿de qué manera contribuye el ciclo hidrológico a la red de drenajes de una cuenca hidrográfica? Quiero agradecer su atención. Espero que la clase haya sido bastante clara. Si tiene dudas, por favor, escríbame. Estoy seguro que van a surgir muchas, pero intentaré responderle a la brevedad posible. Que Dios les bendiga.